Muy buenos días, ¿qué tal estás? Feliz viernes. Hoy nos acompaña de fondo la música del gran Wolfgang Amadeus Mozart, un músico, compositor, profesor, que compuso muchas obras maravillosas. Algunas de sus óperas, las más conocidas, son La flauta mágica, Don Giovanni, La boda de Fígaro. Y dicen los estudiosos del comportamiento humano que la música de Mozart es adecuada para las personas depresivas. Es una música maravillosa. Mozart, desgraciadamente, vivió pocos años, murió a los 35 años, pero ya a los 5 empezó a componer. Era todo un prodigio. Nació en Salzburgo y murió en Viena, un 5 de diciembre, creo que del año 1791. Me parece recordar que fue esa fecha. Bueno, esa fue una gran figura. Todavía se escucha la música de Mozart. ¿Cómo no se va a escuchar? Si es una música eterna. Eso es lo que hacen los personajes que crean. Este hombre fue muy creativo musicalmente, otras personas son creativos en otros aspectos. Hoy os he traído una figura un señor que ha vivido hasta hace poco, hasta el año 2005. Estoy hablando del Papa San Juan Pablo II. Un hombre carismático, polifacético, hablaba muchos idiomas, creo que 7, 8 idiomas. Un hombre que siempre fue tocado por la muerte, porque su madre murió muy pronto, luego murió su padre, luego murió su hermano. No tenía familia, se murió su familia más cercana. Pero un hombre siempre comprometido con sus creencias. Recuerdo que eso lo dijeron cuando el Papa murió. Había una persona hablando de él, uno de estos críticos que hablan de las personas, y él decía que en muchas cosas no había estado de acuerdo con este Papa, pero que en una sí había estado de acuerdo porque él había sido fiel a sus creencias. Un hombre de una fuerza increíble, un hombre contra el cual lucharon todos sus enemigos toda su vida, incluso ya sabéis que lo mandaron matar por un francotirador que no fallaba nunca, y con él falló. Siempre que veo, porque me gusta ver la película de la vida de los papas, que son unas películas maravillosas, que los pintan como ellos eran. Y siempre que veo la película de la vida de este hombre, pienso que tantas veces las personas nos preocupamos y al final ocurre lo que tiene que ser en nuestra vida, no lo que nosotros queremos, no las cosas acerca de las cuales nos preocupamos. Fue un hombre que el comunismo estaba persiguiéndolo toda la vida. Su amada Polonia había caído en las manos del comunismo y él liberó a su tierra del comunismo. Y con otros personajes también importantes contribuyó en 1989 a la caída del muro de Berlín. Viajó, fue el Papa viajero, el primer Papa que viajó tantísimo por todo el mundo, más de 150 lugares recorrió. Yo recuerdo que lo seguía habitualmente cuando iba a sus viajes y luego ya de mayor también, porque él hasta última hora fue fiel a sus creencias. Yo recuerdo como anécdota un momento en su vida en que él salía a la ventana para dar su mensaje
y ya estaba en sus últimos momentos, digamos. Le habían hecho una traqueotomía, apenas si podía hablar, pero él quería decir algo y ese día no pudo. Qué pena, pobrecillo. Y qué pena de algunas personas que lo criticaron y dijeron, pero si el Papa ya se tenía que haber ido. Y yo pensé, tú no entiendes nada. Él hasta última hora iba a dar la última gota de energía que tuviera porque amaba a la humanidad. Tuvo, bueno, el atentado en la plaza de San Pedro y él fue a visitar a su asesino a la cárcel. Entonces el asesino le dijo, yo no sé lo que ha pasado porque yo nunca fallo. Y él le dijo, yo es que estoy muy protegido por la Virgen y ese era el día 13 de mayo y la Virgen de Fátima me protegió. Como Fátima es un nombre que utilizan mucho los musulmanes, se pusieron a hablar de Fátima, entonces el Papa le explicó que no era una persona, que era la Virgen. Incluso después de su muerte se filtraron unas fotografías que dicen que él no quiso que se filtraran cuando él vivía, donde se ve claramente la figura del Papa y la Virgen que lo recoge en sus brazos. Yo lo creo. Como otra anécdota, porque este Papa tenía muchas anécdotas, como una anécdota personal, puedo deciros que en el año 85 yo estaba entonces en Argentina y viajé con una amiga con una beca para la escuela Dante Alighieri, éramos profesoras de italiano, y ella consiguió un permiso, digamos, para estar en la sala de audiencia, pero en los primeros puestos, porque si no tienes permiso, tienes que estar en la parte de atrás, digamos. Bueno, y yo le decía a mi amiga, fíjate, mira, ahí al costado, esto es un payaso. Y dice, ay, Maika, tú anoche has dormido mal, ¿qué estás diciendo? Y empezaron a entrar personajes y justamente es que ese día el Papa recibió la visita de un circo. Creo recordar que era el circo americano. Bueno, luego él se acercó a saludarnos a los que estábamos en los primeros sitios y yo tengo unas fotos maravillosas, pero mi amiga, en esa época no teníamos teléfonos móviles ni las cámaras que había ahora, era la camarita con el típico rollo, ¿no? Ella me decía, Maika, tú saca fotos. Claro, tú sacas fotos, yo emocionada, lo tenía ahí delante al Papa y ella saludándolo. Y cuando salimos, yo me empecé a reír. Dice, ¿de qué te ríes ahora? Digo, claro, tú me decías, saca fotos, pero el Papa te daba la mano a ti. Y yo tengo al Papa ahí delante, pero no le he podido estrechar la mano. Bueno, anécdotas maravillosas. Y tengo otra anécdota también de su visita a Cuba. Dicen que en su visita a Cuba, Fidel Castro se quedó muy impresionado con este Papa. Entonces dice que empezaron a hablar y lógicamente el Papa le dijo, no estás haciendo bien las cosas, cambia. Más o menos eso, ¿no? No sé en qué términos, pero más o menos eso. Y dicen que Fidel le dijo, Santidad, yo tengo 2 pistolas que me apuntan a la cabeza. Y él le dijo, no te preocupes, que las pistolas te las quito yo. Pero Fidel siguió también siendo Fidel, fiel a sus creencias. Bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado la historia de este Papa, da para mucho. Era un Papa muy alegre, deportista y muy mariano, muy amante de la Virgen. Y sufrió, tuvo mal de Parkinson, se cayó, quebró una cadera, aparte del problema que tuvo de intestino cuando la bala le fue a dar al intestino, ¿no? Le tuvieron que cortar un trozo de intestino. Pero él hasta última hora fiel,
de pie. Así me gusta, Juan Pablo. Nunca hay que rendirse. Es un ejemplo de fuerza y de resiliencia. Ole, como se dice aquí en España. Ole tú, Juan Pablo. Bueno, que disfrutéis del fin de semana y hasta lunes.